chiquillos y chiquillas, ¿sí? Díganle ahí, inviten ustedes al resto de sus compañeros a la clase, por favor. Ya están grandecitos, ya no lo llamo mayor, ¿sí? Están todos peludos ya, hediondos, no sé. Ya, chiquillos y chiquillas. Falta el Víctor. Ya. Vamos a partir. Entonces, chiquillos, hoy día vamos a hacer el repaso, último repaso. Acuérdense que tienen prueba la próxima semana. Nosotros ya, con el otro profe, ya tenemos lista la prueba. Nos falta subirla nomás y que nos digan, que nos den el visto bueno. La prueba, como yo les contaba, probablemente yo la active el día lunes, ¿sí? El día lunes. Y la van a poder responder hasta el día sábado, ¿ya? O sea, tienen del lunes hasta el sábado para responderla, ¿sí? No son todas las pruebas distintas, las preguntas se van a ir respondiendo al azar. Yo creo que van a ser probablemente vayan a ser, no sé si, no sé, probablemente sean 15 preguntas o 12, ¿sí? Estamos viendo todavía. Y si son 12 van a ser 5 ejercicios y 7 preguntas de desarrollo, ¿ya? Entonces, probablemente sea algo así, ¿ya? Más o menos, porque esa va a ser la proporción, ¿sí? Eh, son preguntas de materia y ejercicios, ¿sí? ¿Por qué 12? ¿Cuántas preguntas queréis, Michelle? ¿Queréis 40? La Michelle, si quiere, para Michelle vamos a hacer 40 preguntas, entonces. ¿Cuántas preguntas quieren? Que si no tengo que hacer más preguntas. ¿Cuántas preguntas quieren? Si no, hago más de cálculo. ¿O quieren más preguntas o menos preguntas? ¿O quieren 2 preguntas nomás? No, pues 12 está bien. Pues. 12 está más que bien. Aparte que de esas 12 hay unas que son de desarrollo nomás. ¿Sí? Hay algunas que son de desarrollo, así que no sé cuál es el problema. ¿Sí? Una pregunta. ¿Usted sabe algo o no sabe? Mi pregunta ideal. ¿Sí? ¿Sabe materia o no sabe? Agradezcan porque si no hubieran sido más preguntas en la vida real. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, vamos a partir con lo básico, ¿sí? ¿Qué fórmulas necesito saber? Voy a mostrar cada fórmula, ¿sí? Voy a mostrar una por una y en qué casos deberían ocupar cada fórmula, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a partir, ¿sí? Voy a explicar, voy a ir mostrando fórmula por fórmula y qué casos, ¿sí? ¿Qué fórmula debería ocupar en cada caso? Entonces, la primera fórmula, ¿sí? Porque yo creo que ninguno, por supuesto, se ha hecho el formulario. No, tan loco. La primera fórmula, ¿sí? Es la fórmula del cilindro, ¿sí? Del volumen del cilindro, que es esta que está acá. Cuando se les pide calcular un volumen de un cilindro, quiere decir cuando les dice el volumen de un suelo, el volumen total del suelo, la muestra fue tomada con un cilindro, ¿sí? Entonces, esta fórmula se ocupa ¿cuándo? Voy a ponerlo acá abajo, ¿sí? Voy a poner aquí cuándo se ocupa esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula se ocupa cuando se habla, cuando la pregunta dice, calcule el volumen, cuando dice la muestra fue tomada con un cilindro o o cuando necesito sacar la densidad aparente y no me dan volumen. ¿Ya? Uy, perdón. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, que está ahí, voy a ponerla ahí, esta fórmula
¿sí? Voy a borrar eso. Entonces, ahí está. ¿Ya? Se ocupa cuando la pregunta dice calcula el volumen, cuando la muestra dice la muestra fue tomada con un cilindro, o bien, eso es como si estuviera así, si el enunciado dijera algo así, o si dijera que calcula el volumen, o cuando una pregunta, por ejemplo, dice que necesito sacar la densidad aparente y no me dan ningún otro volumen. ¿Sí? Esa es la primera opción. ¿Sí? Para eso se ocupa esa fórmula. ¿Ya? Otra fórmula. La fórmula de la densidad aparente. ¿Cuándo se ocupan? Cuando me dicen calcule la densidad aparente, cuando en el ejercicio hablan de masa de suelo seco, o si me preguntan por densidad aparente, o si voy a necesitar la densidad aparente más adelante. ¿Ya? Voy a checar un poquito aquí para que quepan las tres primeras fórmulas. Uy. Va. Sí, vamos a hacer ejemplo de cada uno, pero quiero que tengan las fórmulas primero. Vamos a hacer ejemplo de cada uno, ¿sí? Sí, vamos a hacer ejemplo. Y la otra fórmula que se ocupa es la fórmula, voy a subir todo esto para que quede para todos, ¿sí? De la porosidad. Déjenme checar un poquito eso. Para que quede todo en la misma diapo, ¿sí? Y luego está esta fórmula que es de la porosidad, que me dice el ejercicio calcule la porosidad. Generalmente se va a ocupar cuando me dan la densidad real. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Ya? Voy a primero poner este formulario, ¿sí? Voy a poner el formulario y después vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Porque quiero que ustedes aprendan a saber cuándo tienen que ocupar una fórmula o cuándo tienen que ocupar otra fórmula, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tomar la decisión. Yo les estoy diciendo aquí, el ejemplificando, ¿sí? Luego, tenemos otras tres fórmulas, ¿sí? Vamos a poner las otras tres fórmulas. Si voy a borrar esto, eso. Entonces. No, profe, no la alcancé a copiar. El contenido gravimétrico, la fórmula del contenido gravimétrico, sí, ahí está. Voy a poner ahí. Esta fórmula se ocupa cuando la pregunta dice o menciona, ¿sí? Cuando la pregunta en el ejercicio menciona ejercicio
ejercicio menciona Profe, ¿cuántas fórmulas son? seco, masa de suelo seco y masa de suelo húmedo. Cuando necesito el contenido gravimétrico para otra fórmula. O cuando tengo que calcular, o cuando dice, calcule el contenido gravimétrico. ¿Ya? Contenido volumétrico, ahí está. Otra fórmula. Voy a checar una vez esto un poquito, sí. Con todo lo mismo. Voy a checar nada. Contenido volumétrico. Me pregunta, dice o menciona, ¿sí? Calcule el contenido volumétrico. Cuando me dan el contenido gravimétrico. Cuando me dan la densidad aparente. O cuando se necesita el contenido volumétrico. Ahora, otra. Yo estoy dando ejemplos genéricos, ¿ah? Obviamente que hay cosas que, y eso lo tienen que ustedes ser más vivos, ¿sí? Que tienen que sacarlas por cachativa, ¿sí? Aquí no es todo, no es que la pregunta, estos son ejemplos, pero como digo, tienen que tener cachativa, ¿sí? Si no tienen cachativa, eso ahí yo no puedo hacer mucho, ¿ya? Y la última fórmula que vimos, bueno, esta lo puedo cerrar acá, ¿sí? Para poder dejar todo aquí. Y la última fórmula que y las otras dos fórmulas que vimos, ¿sí? Es la de la altura de agua. Bueno, ahí está, altura de agua. ¿Sí? Dice, calcule la altura de agua que hay en el suelo. Cuando me dan el contenido gravimétrico o volumétrico. Ya, sí, ya vuelvo. Cuando, ya vuelvo. Y sí, ya vuelvo. Cuando me dan la profundidad del suelo. Ya vuelvo. Ahí está. Ahí está. Copien. Ahí están. Ahora pueden copiar. ¿Sí? Copien. Esa es la primera, después llevamos por la otra. ¿Sí? Como digo, estas son preguntas bases, pero no necesariamente, ¿sí? A veces las preguntas no son tan explícitas, ¿sí? No son tan explícitas. A veces las preguntas dicen las cosas de otra manera, pero uno tiene que tener cachativa, ¿sí? Así que eso es lo que... Y ahí, como les digo, yo con la cachativa no los puedo ayudar. Martina, voy a la otra. ¿Sí? Aquí, esto, ahí. Ya vamos a la otra, ¿sí? Voy a ir para que tengan tiempo para copiar.
Ustedes me dicen, ¿eh? Esta fórmula ya la deberían tener anotada. ¿Puedo pasar a la otra o todavía no? Todavía no. ¿Paso a la otra? ¿Todavía no? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía? Ya. Uy, No, andan profe, silenciosos todavía. y estudiosos, que nos viera. Están urgidos, se me urgieron. Siempre tenéis que tenerme miedo, José, siempre, siempre. Y ese es el punto, ustedes no me tienen miedo todo el tiempo, ustedes deberían tenerme siempre miedo. ¿Sí? Ya. Voy a la otra. Voy a la otra. Sí. Algunos de los ejercicios que hemos hecho, chiquillos, no han sido con fórmula. Que les quede claro eso, ¿sí? Algunos de los ejercicios que hemos hecho, esos ejercicios que estuvimos hablando ayer de la micro vacía, la micro llena, esos no eran con fórmula. Eso era entender la materia, entender lo que se estaba preguntando, por si acaso, ¿sí? Eso quiero que les quede súper claro, ¿sí? Eso de entender conceptos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Ya. Y vimos otra fórmula más, que era de los ejercicios de ¿cómo se llama? Que no tiene que ver directamente con lo del contenido de agua del suelo. Sí, ya pongo en grande espérame un segundo. Sino con la evapotranspiración, ¿sí? Lo voy a poner acá abajo mientras copianiza, ¿sí? Por eso está separada. Evapotranspiración, ¿sí? Un cultivo. La fórmula era ETC es igual a K a ET0 por KC.
donde TC, evapotranspiración del cultivo, milímetros por día. Sí, todos los ejercicios, siempre hay ejercicios con regla de 3. Pero eso no es una fórmula, pues. Eso es una manera de solucionar un ejercicio. T0 T0 es igual a evapotranspiración de referencia o potencial, también en milímetros por día, y Kc coeficiente del cultivo, y esto no tiene unidad de medida. Y esta se ocupa cuando la pregunta dice calcule la evapotranspiración en cultivo. ¿Sí? Cuando hablan de evapotranspiración en general, cuando me dan un KC, cuando me dan un dato en milímetros por día. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tipo de ejercicios. Vamos a ver algunos ejercicios. ¿Sí? Ejercicios. Como vuelvo a decirles, ¿sí? Otras fórmulas u otras cosas que hemos visto, ¿sí? Voy a poner otra acá que no son tan importantes, pero que conceptos que tienen que saber. Si van a entrar combinaciones de fórmulas, ¿sí? Obvio que sí. Sí, también tienen que tener claro cosas que no hemos hablado, ¿sí? O sea, cosas que hemos mencionado. Por ejemplo, si yo les dijera todos estos conceptos que hemos visto, esto de lo que hablamos de la micro llena a la micro vacía, ¿sí? Eso va a entrar, ¿sí? Ese tipo de preguntas sobre si tengo un volumen de suelo que tiene una X cantidad, ¿qué pasa cuando el agua está saturada? Tienen que tener claro qué es un suelo saturado, qué es un suelo capacidad de campo, qué es un suelo a punto de marchite permanente. Eso lo tienen que tener súper claro. Si no tienen claro eso, les va a ir como, no sé, no voy a decir como que, ¿sí? Pero ustedes ya saben, ¿ya? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer uno que voy a poner un ejercicio y ustedes, de acuerdo a sus apuntes, ven qué fórmula ocupan o no, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejercicio, ¿ya? Este ya lo hicimos, pero quiero saber si lo pueden hacer ustedes de nuevo solo. Entonces, intenten hacerlo, lean los apuntes.
Obviamente que entran combinaciones de fórmulas y también tienen que aprender a despejar fórmulas, pero como digo, vuelvo a decirle eso, lamentablemente esas son cosas que son ya matemáticas, ¿sí? Igual que saber hacer bien una regla de 3 y saber plantear una regla de 3, yo traté de ayer explicarle al menos, pero hay cosas que si ustedes ven que no conocen, bueno, ellos tienen que apoyarse con las tutorías de matemáticas que hay, sí, con el tutor de matemáticas y todo eso. Saben que uno no puede hacerlo, no pueda, digamos, subsanar cosas que pueden tener problemas de antes, ¿sí? Entonces, ¿están tratando de hacer ese ejercicio? Ya, ya. Bien, bien. ¿Ustedes me dicen cuando creen que lo tienen listo? Ya. Dime el resultado por mientras acá, ponlo aquí en el chat. Cuando a medida que tengan los resultados, los van escribiendo en el chat o lo dicen por voz, sí, y después ya lo vamos a revisar, ¿sí? Ya. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Dejémoslo ahí. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Hay que dividir. Pero por eso hay que ver si está bien o no primero. Ya, ahí tenemos dos resultados. Ahí la tía le dio otro resultado. A ver el resto. Sin miedo, chiquillos, acuérdense, 42% de la Martina. Vamos a ver, vamos a revisarlo, ¿sí? Sí, pues sí sé que lo hicimos, pues, pero a veces uno tiene que hacer el ejercicio varias veces para entender la mecánica del ejercicio, chiquillos. ¿Sí? Sí, yo sé que ya lo hicimos, pero justamente a veces uno vuelve atrás, ¿sí? Para recordar las cosas, ¿sí? A ver el resto. El resto tiene que hacerlo también. No me falta solo el Josero, la Martina y la Tiare, ¿sí? Yo tengo como 20 estudiantes. 42% Valentina. A ver, vamos a ver el resto. Sin miedo, sin miedo. ¿Uno más? ¿Alguien más? Ya. Vamos a ver. Entonces vamos a verlo, vamos a ir cómo se resuelve este. Este ya lo habíamos hecho, pero a veces, como digo, es bueno siempre ir resolviendo, ¿sí? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, chiquillo, y yo siempre les digo lo mismo, ¿sí? Lo primero que uno hace, ¿sí? Lo primero que uno hace, voy a darme esto acá, ¿sí? Es anotar qué es cada dato. Aquí pasa de partida, ya sé que vamos a ocupar esta fórmula, ¿sí? Vamos a ocupar esta fórmula porque me preguntan por contenido gravimétrico, entonces yo sé que tengo que ocupar esa fórmula, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que tener claro. Y voy a ir a borrar esto, sí, voy a borrar esto, pero más que nada para ir anotando los datos, ¿sí? Y sí, ya sé que ya lo habíamos hecho, ¿ah? Sí, están atentos. Entonces, uno va anotando, ¿qué dice? Entonces, lo primero que me dicen es que yo necesito masa del suelo húmedo, MT, masa del suelo húmedo, ¿sí? Masa del suelo húmedo.
¿Cuál es la masa del suelo húmedo, chiquillos? Chiquillas, chiquilles. 100 gramos. Bien. Masa del suelo húmedo, 100 gramos. Eso es lo primero que me preguntan. La fórmula aquí lo dice. Masa del suelo húmedo. ¿Sí? Después me piden masa del suelo seco. Masa del suelo seco. Vamos a primero, tranquilo, Tiare. Si vamos a irte a poco. Masa del suelo seco. Masa del suelo seco, 70 gramos. Y ahora me pide la masa de agua. Es importante. Masa de agua es igual a... masa de agua es masa del suelo húmedo menos masa del suelo seco. Y la masa de agua es 30 gramos. Masa de agua. Y eso me da aquí 30. Y ahora me piden el contenido gravimétrico. ¿Sí? Contenido gravimétrico. O sea, ¿cuántos? El contenido W. Contenido gravimétrico. Que se saca W es igual a MW partido en MSS. Y eso es igual a MW 30 dividido en masa de suelo seco 70. Y eso me da 0,42 unidad de medida, gramo, gramo. Y si quiero pasarlo a porcentaje, multiplico por 100. Y eso me da un 42%. Entonces, si se dan cuenta, esto me dice acá, me dice aquí, que por cada, fíjense lo que dice acá, si yo tradujera lo que quiere decir esto, que por cada gramo, esto de acá abajo, por cada gramo de suelo, ¿sí? Este gramo de abajo es gramos de suelo, hay 0,42 gramos de agua. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Que por cada gramo de suelo, ¿sí? Gramo de suelo, ¿sí? Voy a poner aquí, voy a escribir al lado. Por cada gramo de suelo hay 0,22 gramos de agua. Eso es lo que estoy diciendo ahí. ¿Sí? Eso es lo que se está diciendo ahí. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo eso. O bien que hay un 42% de agua en el suelo. Ahí está. Es lo mismo. Así esto es lo que quiere decir esto. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Ya. Otro ejercicio. Otro ejercicio. Más complicado. Vamos a buscar uno más complicado. Un poquito. A ver, ¿dónde están? Esperen un poquito que quiero buscar un ejercicio más complicado. ¿Sí? Porque ya sé que este lo hicimos, entonces vamos a hacer uno que no hayamos hecho. Vamos a buscar uno que no haya hecho. Esperen un poquito. Vamos a hacer uno que no hayamos hecho. Esperemos un segundo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos a hacer otro. ¿Qué pasa, Michelle? ¿Por qué te pusiste a llorar? ¿Qué pasó? No llores, pues, Michelle. Vamos a ahorrar esto. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? ¿Qué se puso a llorar la Michelle ahora? No, no. No, yo siempre doy la fórmula. Si esto hubiera sido una prueba, tendrían que haber, hubiera venido la prueba con un formulario. Ahora las tienen que tener a mano, pues como las van a responder online, tienen que tenerla a mano. No, 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 saberse la fórmula no, imposible, sí.
¿sí? Si ustedes pueden tener la fórmula a mano. Entonces, ahí tienen otro ejercicio. Este no lo hemos hecho. Voy a ir a buscar un vasito de jugo, chiquillo, ya vengo. Hay que tener más cuidado con las clases normales. En Estados Unidos la gente volvió a clases normales y quedó la escoba, pues se empezaron a enfermar. Como 15 cabros enfermos el primer día de vuelta a clase. Y en Corea del Sur tuvieron un rebrote. En Corea del Sur, que están haciendo todas las cosas como se debe, volvieron a clase, rebrote, pum, suspendieron las clases. O sea, el plan de regreso de DINACAP, que obviamente que está evaluándose todo, es que sea por turno, pues. Pero igual va a ser raro, porque la salida de terreno no vamos a ir todos, vamos a ir 10 y después los otros 10. Vamos a ir a la sección en 2. Es que nadie sabía, pues, Michelle. Si yo tampoco, pues, o sea, yo también te hubiera dicho, no hubiera, no sé, pues no hubiera hecho un montón de cosas, pues me lo hubiera carreteado todo el año pasado. Me hubiera ido de vacaciones en febrero, pues. Me hubiera pegado las mensas vacaciones, me gastaba toda la plata. Si uno no puede arrepentirse de las decisiones del pasado, solo de tomar mejores decisiones al futuro. Sí, pues ponerle el hombro a las cosas, pues chis, todo es difícil. Hola, profesor Gabriel. Empezó la clase ya, hermano. Profesor Gabriel, ¿me escucha? Hola, Víctor. Que no, oye, los tenía muteados, no me había dado cuenta. Los tenía en silencio, ¿A Víctor. mí? Recién, sí, te tenía todo el No, micrófono sí, en profe, silencio. yo hasta ahora nomás. Ah, Oye, hay dos bolsas. Sí, los chiquillos, no hay nadie más conectado. no, están todos conectados. Ah, ¿verdad? ¿Y qué pasó en la clase, profe? Estamos haciendo clases, pues. Porque están Ya, haciendo un ejercicio. ya. Ah, ¿va a seguir con los ejercicios? Sí, pues si tienen prueba la otra semana. Ya. ¿Profesor dijo algo acerca de la prueba? La otra semana. Ya. ¿Qué día exactamente? Del lunes al sábado. Ah, ya, profesor. Entendido. Pero voy a ver la grabación de esta clase y me voy Sí, a pues. voy a ver todo lo que dijo al principio. Ya, no hay problema. Ya, chicos, traten de hacer ese ejercicio. Traten de hacer el ejercicio por mientras.
Ya. Ustedes me dicen, ¿ah? Ustedes me dicen. Recuerden que tienen que hacer estas cosas sin miedo. Ya. Acá también se trata de entender un poco en este ejercicio qué es lo que están preguntando. ¿Sí? Es sin miedo, es que entender lo que me están preguntando y tratar de solucionarlo. No es tan difícil, pero hay que entender lo que me están preguntando. Se parece a estos que vimos ayer de los del volumen del suelo. Eso les voy a decir. Se parece a los del volumen del suelo. Los que estuvimos viendo el otro día. Ya. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Todavía no? ¿Lo trataron de hacer? Tienen que tratar de hacerlo. Si lo tratan de hacer, les pongo este ejercicio, les cambio los números nomás en la prueba. ¿Sí? Los prometo. Si tengo no, tengo que tener al menos 4 respuestas, Michelle, acá. Una tiene que ser tuya y una tratada de ser por Michelle. Y no que hay que pensar, ¿sí? Voy a sacar la pizarrita. Pues, acuérdense que si se hace un dibujo de lo que dicen ahí, es más fácil, ¿sí? Muchas veces yo, por eso, generalmente me hago dibujos de las cosas. Voy a buscar algo para borrar la pizarra. Y voy a poner la pizarra, ¿ya? Así que anoten el ejercicio. Ya, pues. Tírense el agua nomás con el ejercicio. Sin miedo. Sin miedo. O al menos díganme qué fórmula ocuparían. Díganme qué fórmula creen que deberían ocupar. Más fácil. ¿Qué fórmula creen que deberían ocupar? La del contenido volumétrico. Vamos a poner. No, no es la BTS, porque aquí no me dan ni radio, no me dan altura. ¿Qué otra fórmula tiene altura, Michelle? O profundidad. Miremosla acá atrás. Vamos por ahí. Vamos por ahí. ¿Sí? Si se dan cuenta esto que está aquí, SW por D, lo mismo que acá yo dijera. Bueno, se me perdió la forma. Esto es lo mismo que si yo pusiera.
Aquí yo pusiera esto, ¿no? Lo mismo. Ya. Exacto, esa es la que se va a ver. Vamos a ver. Lo mismo, ¿no? Por si acaso. Ya. Voy a poner un poquito la pizarra, ¿ya? Chicos, chicas. Entonces parece algo que ya habíamos hecho. Sí, sabía parecer algo que ya habíamos hecho. Déjame borrar la pizarra. Pregunta, ¿qué mide el contenido volumétrico? Voy a preguntar aquí, ya que dijo el Omar, ¿qué mide el contenido volumétrico? ¿Dónde está el contenido volumétrico? ¿Qué mide el contenido volumétrico? Es una proporción de agua en gramos que hay en una cantidad X de gramos de suelo. No, el volumétrico. Volumétrico. El contenido volumétrico, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua puede haber en un suelo X? En 1 centímetro cúbico de suelo. No te va a ir mal, tranquila, Martina. Mira lo que estoy preguntando ahí. Anota eso. ¿Qué es el contenido volumétrico? ¿Cuántos centímetros cúbicos de agua hay en una cantidad, en unos centímetros cúbicos de suelo? Dejen de pensar, son pocos ejercicios. El resto es materia. Ya. Voy a poner acá. ¿Sí? Para que entiendan este ejercicio. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí. Pizarra. Voy a poner la pizarra. Dejen de tenerle tanto miedo a las matemáticas. ¿Por qué tienen tanto miedo a las matemáticas? Te voy a mandar a pasear sola de noche, Martina. Ya te dije ya. ¿Sí? Te voy a mandar a pasear sola de noche. ¿Ya? Aquí por las calles de Santiago, Martina. Ahí cerca de la C te voy a mandar a pasear de noche, sola. Y después te voy a poner a hacer ejercicio. Y ahí me contáis qué te da más miedo. ¿Ya? Ya. Ah, no, vamos tranquilo. Ya. ¿Se ve la pizarra? ¿Se ve la pizarra? Sí. Ya. Sí. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. ¿Qué me dice el ejercicio? Anótenme ahí porque si no, no veo la cámara. ¿Sí? Me dice lo siguiente. Ya, ahí está. Me dice calcular el volumen de agua de media hectárea. ¿Cuántos metros cuadrados son media hectárea? 5.000 metros cuadrados. Media hectárea son, yo lo anoto nomás, 5.000 metros cuadrados. ¿Sí? Ahí está, 5.000 metros cuadrados. Sabe que quedó mal eso ahí, pero... ¿sí? Luego me dice el contenido gravimétrico de agua. El gravimétrico es la W, ¿sí? Contenido gravimétrico 23%. ¿Sí? Densidad aparente 1,35 gramos por cc. Y profundidad, que en este caso es la fórmula era la profundidad, se medía como H minúscula, profundidad 75 centímetros, ¿sí? Que es lo mismo que 0,75 metros, ¿ya? Está más o menos nomás la escritura, pero es para que vean cómo deberían ustedes ordenar los datos, ¿sí? Espero que se entienda bien, ¿sí? Sorry, chiquillos, no estoy en las mejores condiciones, pero es para que entiendan bien, ¿sí? Y lo que pasa es que tengo que explicar una cosa con un dibujo, ¿sí? Tengo que explicar una cosa con un dibujo, ¿ya? Entonces, ustedes ven esto, ustedes dicen, ¿por dónde parto? Porque me están pidiendo contenido, me están pidiendo el contenido de agua, el volumen de agua que hay en media hectárea. Sí, es necesario.
es necesario. Ya voy a explicar por qué. Entonces, ustedes ven esto, ¿sí? Miren, voy para acá. Ustedes lo que hacen es esto. Escuchar, voy a poner la cámara más de lado, ¿sí? Usar la fórmula para el contenido volumétrico, profe. Sí. Pero espera un poco, que esto va. Entonces ustedes dicen lo siguiente, ¿sí? Ustedes hacen, ¿sí? Ustedes el dibujo que tienen que pensar, y aquí viene de nuevo la parte cuando yo les decía el cubo, que piensen en la micro, ¿sí? Ustedes dicen lo siguiente. Ustedes dicen, hacen un dibujo así, ¿sí? Y dicen que esto, el campo donde están diciendo el suelo, dice media hectárea de suelo, y entonces esto de acá son, este cuadrado, o este rombo, ¿sí? Tiene un área de 5.000 metros cuadrados, ¿sí? Pero resulta que los suelos tienen profundidad, y este me dice entonces que tiene una profundidad, ¿sí? Este suelo acá tiene una profundidad abajo, ¿sí? De 0,75 metros, ¿ya? Porque es un volumen de suelo, ¿sí? Es una cantidad de suelo. El suelo no es solamente la parte de arriba. Cuando nosotros hablamos de agua, tenemos que considerar también lo que viene abajo. Entonces, esto hace que yo tenga un volumen de suelo de 0,75 por 5.000. ¿Alguien lo puede calcular? Lo voy a anotar ahora, es que lo que quería era hacer el dibujo. Ya, esto es 3.000, gracias, 750 metros cúbicos. Lo voy a anotar aquí. 3.750 metros cúbicos. ¿Ya? Voy a volver a la presentación. Voy a volver a la presentación. Ya. Volver a la presentación. ¿Dónde está la presentación? Entonces, fíjense lo que hago acá. Vamos a seguir escribiendo acá abajo. Entonces yo tengo que el suelo tiene un volumen de 3.750 metros cúbicos. ¿Sí? Lo calculamos por lo que explicaba recién. 3.750 metros cúbicos. ¿Sí? Y ahora me preguntan acá, ¿cuánta agua hay en el suelo? Lo que me están preguntando, chiquillos, lo que me están preguntando es, lo que dice esta pregunta, ¿cuál es el volumen de agua? Esta es la verdadera pregunta, digamos, la pregunta que se entiende, que hay en un volumen de suelo. ¿Cuál es el volumen de agua que hay en un volumen de suelo? En el fondo, si se dan cuenta, la pregunta dice calcular el volumen de agua que hay en media hectárea de suelo. Pero uno no calcula lo que es la media hectárea de suelo. Uno calcula el suelo cuando uno lo calcula también la parte que está debajo, ¿sí? Que es lo que vimos recién. Entonces, lo que me están preguntando es cuál es el volumen de agua que hay entre 1.750 metros cúbicos de suelo. ¿Qué me dice? ¿Qué fórmula me sirve para relacionar volumen con volumen? ¿Volumen de agua con volumen de suelo, chiquillos? ¿Lo había dicho por atrás alguien? ¿Qué fórmula relaciona volumen de agua con volumen de suelo? Revisen. ¿Qué fórmula habla de volumen de agua con volumen de suelo? Ya, pues.
Responde, Michelle, responde. ¿Qué fórmula habla de volumen de agua con volumen de suelo? No, volumen de agua con volumen de suelo, estoy preguntando. Solo volumen de agua con volumen de suelo. ¿Qué fórmula dice volumen de agua y volumen de suelo? No, fíjense, lean las definiciones de las fórmulas. ¿Qué fórmula dice volumen de agua y volumen de suelo? ¿Qué fórmula dice eso? Contenido volumétrico. Bien, Valentina. La fórmula de contenido, miren, fíjense lo que dice la fórmula de contenido volumétrico. Contenido volumétrico. ¿Cuántos centímetros cúbicos de agua, en este caso, hay en un volumen de suelo? ¿Cuánto volumen de agua hay en un volumen de suelo? Volumen de agua en un volumen de suelo. ¿Sí? Volumen de agua, volumen de suelo. Vamos a ponerlo acá, para que quede claro. Ahí está. Ahí está. Lo dice la fórmula. Entonces voy a ocupar esta fórmula. Lo que me están preguntando es. Entonces, ahora que lo tengo por acá. ¿Sí? Entonces ahora que yo tengo esa fórmula. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Yo ahora tengo ese volumen de agua. Y tengo un contenido gravimétrico de agua. Entonces, yo ya sé que tengo mi contenido gravimétrico. Entonces, yo puedo empezar a juntar peras con manzanas. Entonces, voy a hacer el contenido volumétrico, porque esa es la que me permite relacionar volumen de agua con volumen de suelo. Y reemplazo. ¿Sí? Entonces, reemplazo acá. Esto es lo mismo que yo aquí ponga, y esto es igual a, perdón, esto es igual a SW, que no se pone en porcentaje, sino que se pone ahora sí 0,23 por la densidad aparente, que es 1,35. ¿Sí? Para calcular, estamos calculando esto. ¿Sí? Eso. Ahí queda el contenido volumétrico. Y 0,23 por 1,35, ¿cuánto es? Estoy jugando estos datos de acá arriba. Este 23%, que en verdad es 0,23, por eso que es 1,30. ¿Sí? Entonces, 0,23 por... Gracias, Terry. 0,31 centímetros cúbicos en centímetros cúbicos. O sea, este suelo, del que estoy hablando acá arriba, dice que por cada, esto voy a ponerlo acá abajo, que hay 0,31 centímetros cúbicos de agua por cada centímetro cúbico de suelo. Cada centímetro cúbico de suelo. Eso dice eso. Que por cada centímetro cúbico de agua hay 0,31 centímetros cúbicos de agua por cada centímetro cúbico de suelo. Eso está diciendo acá. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuántos centímetros cúbicos de suelo tenemos? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? 3.750. ¿Sí? Ocupo ese 3.750, lo ocupo igual. ¿Sí? Tal cual. ¿Sí? Tal cual. No importa que arriba diga metros cúbicos y acá abajo diga centímetros, porque es lo mismo. Para este cálculo, esta proporción, esto es lo mismo, ¿sí? Esto es lo mismo que si aquí dijera metros cúbicos por metros cúbicos. Es lo mismo, ¿sí? Porque es la misma unidad de medida arriba y la misma unidad de medida de abajo. Es lo mismo que si yo dijera centímetro cúbico por centímetro cúbico, metro cúbico por metro cúbico, porque acuérdense que esto, ¿sí? Esto también se puede pasar en porcentaje. Esto puede quedar 31%. Puede quedar en porcentaje, que es lo mismo que yo dijera que hay un 31% de agua por cada 100% de suelo. Es lo mismo que si yo dijera eso, ¿sí? Esto que estoy diciendo aquí es lo mismo, ¿sí? Arriba y abajo. Entonces, lo puedo ver así también.
Entonces la pregunta ahora es, chiquillos, ¿cuál sería mi 100% de suelo? Lo que ustedes están diciendo. Entonces yo puedo hacer una regla de 3 acá, ¿sí? Yo puedo decir que el 100% de mi suelo, ¿cuánto es, chiquillo? $3.750 metros cúbicos. Metros cúbicos. Yo ahora veo el 31% y es X, ¿sí? Hago una regla de 3, 31 por 3.750, 750, 100. Entonces tengo mi resultado, que es, bien, 1162,5. ¿Qué cosa, Omar? ¿Qué cosa, Omar? Metros cúbicos, ¿sí? Metros cúbicos. Ahí está. Ahí. Ah. Entonces, no es un ejercicio difícil. Lo único que hay que tener en cuenta es esto, calcular el volumen del suelo. Esa era la parte difícil. Entender cuál es el volumen de suelo, ¿sí? Y entender lo que significan estas fórmulas. ¿Qué significa este resultado? ¿Sí? Esto es lo que tienen que entender, ¿sí? Lo primero que había que entender era que yo necesitaba el volumen de suelo, ¿sí? Y lo otro que tengo que entender es cómo se interpretan estos números. ¿Qué quiere decir ese número? ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese número? ¿Sí? Sabiendo lo que quiere, sabiendo que yo tenía que calcular el volumen de suelo y sabiendo cómo se interpretan las respuestas, ¿sí? Porque esto es un número, pero yo quiero decir, ¿qué quiere decir ese número? ¿Sí? Cuando a mí me preguntan por contenido gravimétrico, se refiere cuánta agua en gramos hay una cantidad en gramos de suelo. Cuando me pregunto por el volumétrico, es cuánta agua en centímetros cúbicos o metro cúbico o, no sé, kilómetro cúbico o litro, ¿sí? Hay en una cantidad de suelo. Cuando me preguntan, ¿sí? Por la altura de agua, ¿cuántos centímetros de agua hay en el suelo? ¿Sí? Por ejemplo, si mi suelo tuviera una profundidad de 20 centímetros, ¿cuántos de esos centímetros están siendo ocupados por agua? A eso se refiere la altura de agua. En los tres casos, ¿sí? Sea contenido volumétrico, sea contenido gravimétrico, o sea altura de agua, chiquillos, lo que yo estoy preguntando es ¿cuánta agua hay en algo? ¿Sí? ¿Cuánta agua, cuánto algo de agua hay en algo de suelo? Vuelvo a repetirlo. Contenido gravimétrico. ¿Cuántos kilos, gramos, ¿sí? hay en kilos, gramos de suelo? ¿Cuántos kilos o gramos de agua, ¿sí? ¿Cuánta agua en gramos hay en una cantidad de suelo? Cuando pregunto volumétrico, ¿cuánto volumen? Puede ser litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos de agua hay en centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros de suelo. Y cuando pregunto la altura, ¿sí? La altura, ¿cuántos centímetros de agua hay en una profundidad? Si un suelo tiene 90 centímetros de profundidad, ¿cuántos de esos centímetros están siendo ocupados por agua? Eso es lo que estoy preguntando. Esto es lo mismo que yo les dijera, básicamente, cuántas, para que entiendan un poco, ¿sí? Porque estoy hablando todo lo mismo, lo único que cambia es la unidad de medida, ¿sí? Es como que yo les dijera, ¿cuántos minutos hay una hora? ¿Cuántos segundos hay en una hora? ¿Sí? Es como si estuviera diciendo eso. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetirlo, anótenlo por favor. ¿Sí? Contenido gravimétrico. ¿Cuántos kilos, gramos, ¿sí? hay de agua hay en una X cantidad de kilos, gramos de suelo? ¿Sí?
Contenido volumétrico. ¿Cuántos centímetros cúbicos, metros cúbicos o litros de agua hay en un volumen de suelo? En metros cúbicos, centímetros cúbicos o litros de suelo. Y la altura de agua es cuántos centímetros de agua o metros de agua, ¿sí?, hay en una profundidad de suelo. ¿Sí? Eso, en los tres casos, sí, en los tres casos, lo que se está preguntando es cuánta agua hay en algo. Cuánta agua hay en un kilo, cuánta agua hay en un metro cúbico o cuánta agua hay en una profundidad. Porque de esto se trata la unidad, contenido de agua del suelo. Contenido de agua del suelo, lo hemos hablado 1000 veces. Contenido de agua del suelo. ¿Y cómo se mide el contenido de agua del suelo? De tres maneras. ¿Sí? Como volumétrico, como gravimétrico o como altura de agua. Entonces aquí me están preguntando cuánta agua, cuál es el volumen de agua que hay en un suelo. ¿En qué suelo? En un volumen de suelo. En un volumen de suelo. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen de agua que hay en un volumen de suelo? ¿Qué me relaciona volumen con volumen? Contenido volumétrico. ¿Sí? Contenido volumétrico. Entonces yo tengo que saber cuánto es el volumen de suelo y cuánta agua hay en ese volumen de suelo. ¿Sí? Esto es como si fuera un vaso. ¿Cuánta piscola hay en un vaso cuánta piscola hay en un vaso de piscola? O sea, cuánto pisco hay en un vaso de piscola? Es como si les preguntara eso. ¿Sí? ¿Cuánta Fanta hay en un fan shop? ¿Sí? ¿Cuánto jugo de limón hay en una michelada? Es como si les preguntara eso. ¿Sí? ¿Cómo lo mido? En eso es volumen en volumen. O sea, si yo sé que mi fan shop es de 1 litro, ¿sí? Yo puedo saber exactamente cuánta Fanta y cuánto chop hay en mi fan shop, ¿sí? Si me tomo 1 litro de piscola, ¿sí? ¿Cuánto pisco exacto hay y cuánta Coca-Cola hay en mi litro de piscola? ¿Sí? Por otro lado, ese sería el contenido volumétrico. ¿Sí? Ese sería el contenido volumétrico. El kilo, ¿sí? El kilo, el gravimétrico sería, ya que les voy a poner ejemplos, ¿sí? Después me retan eso, sí, mis jefes cuando yo doy estos ejemplos. El gravimétrico sería, ¿sí? ¿Cuánto? Perdón la expresión, no se va esto. Sé que voy a dejar de grabar porque me van a retar, ¿sí? Voy a dejar de grabar. No, pero no lo voy a grabar. ¿Cuántos kilos de flores, ¿sí?, hay en una planta? ¿Sí? En X kilos de planta. Eso sería el gravimétrico, ¿sí? Espero a qué flores me estoy refiriendo, ¿sí? ¿Cuántos? ¿Ya? No lo voy a decir yo, lo están diciendo ustedes, ¿sí? Ese sería el gravimétrico, ¿sí? ¿Cuántos kilos de flores salen por kilo de planta? ¿Sí? Y la altura de agua, ¿sí? Y la altura de agua, ¿sí? Se refiere, ¿sí? Por ejemplo, la altura de agua es básicamente cuando ustedes llenan la tina y si ustedes se meten a la tina y la tina sube unos centímetros, es como cuánto es la altura de agua que subió la tina, eso lo van a saber ustedes. Bueno, cuánto hizo que no sé, el Víctor al meterse a la tina, cuánto hizo que subiera la tina. Eso es lo que está preguntando, ¿sí? A veces las cosas, es bueno pasarlas a esas cosas, ¿sí? Es bueno pasarlas a esos ejemplos básicos, porque de repente el suelo es una cuestión muy rara, ¿sí? El suelo, ya lo explicamos, es una esponja que se vacía, que se llena, que es porosa, que pasan reacciones químicas, pero si yo lo veo como algo cotidiano, ¿sí? Si yo si yo lo hubiera preguntado, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿qué pasa si lo hubiera dicho? Piensen en esto, ¿sí? Calcular el volumen de pisco, ¿sí?, que hay en un vaso cuadrado, ¿sí?, que tiene, no sé, que en un vaso cuadrado que tiene, no sé, 10 centímetros 10 centímetros cuadrados de área. Y el vaso mide de profundidad, no sé, 10 centímetros. Me apuesto que me lo sacan al tiro. Primero hay que calcular el volumen, el El área volumen, por la la altura. altura, exacto. Eso es lo primero que tienen que calcular, el volumen. Si me preguntan por volumétrico, lo primero que deben calcular es el volumen del suelo. ¿Sí? Eso es lo primero. Sí.
Con la altura también se podría sacar este ejercicio. ¿Sí? Si yo te preguntara la altura de agua, sí. Por ejemplo, acá con este ejercicio. Si yo te preguntara la altura de agua, también se puede hacer acá. Si yo les preguntara cuál es el calcular la altura de agua, por ejemplo acá, por ejemplo, una parte 2 de este ejercicio, y ahora dijera calcular la altura de agua en media hectárea, la única diferencia es que ustedes ahí, este resultado, lo multiplican por la profundidad. No tienen que sacar ahí. ¿Sí? Esto no lo sacarían. Si me preguntara calcular la altura de agua, sí. Miren, por ejemplo, calcular la altura de agua, vamos a hacer la parte 2 del ejercicio con la altura de agua. ¿Sí? Voy a poner, llevarme la fórmula para allá. ¿Sí? Por ejemplo, si me preguntara calcular la altura de agua, sáquenlo ustedes, po. Sáquenlo ustedes, voy a borrar todo esto. Calculen ustedes la altura de agua. Aquí no, en la altura de agua no necesitan saber el volumen del suelo. ¿Se dan cuenta? Porque nada me dice, cuando estoy preguntando la altura de agua, me voy a la fórmula de altura de agua. ¿Sí? O me preguntaran cuántos centímetros de agua. Pero aquí, y ahí no tendría que sacar el volumen del suelo, porque solamente me están preguntando cuántos de esos 75 centímetros, si digan lo que me están preguntando es cuántos de estos 75 centímetros están llenos con agua. Eso es lo que me están preguntando. En el fondo, si el suelo fuera un vaso, ¿sí? ¿Cuánto, hasta qué, aquí si me ven aquí en la camarita chiquitita abajo, ¿sí? ¿Cuántos centímetros del vaso están llenos con agua? ¿Sí? Eso es lo que estaría preguntando cuando me preguntan la altura de agua. Solo centímetros, no el volumen, el centímetro, ¿sí? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, si yo les doy con esos mismos datos y les pregunto la altura de agua, ¿cómo lo sacarían? La fórmula de altura de agua. Ya, pues, calcúlenlo. Ya H es igual a 0,23 por No, la calculen, no densidad. digáis los números, Víctor, si no te ¿Ah? calcúlalo y me dan los resultados. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Thierry? No, ese 23-25 no me dice nada. 23,25, ¿qué? Bien, bien, Valentina. Bien. Entonces, vamos a resolverlo rápidamente, ¿sí? Vamos a resolverlo rápidamente, ¿sí? Entonces, lo primero que uno calcula, uno mete aquí, la gracia de este es que acá yo puedo hacer los datos, cuando me pregunta la altura de agua, a diferencia de los otros que tenía que hacer el paréntesis primero, ¿no? Acá los puedo meter todos directamente. Entonces, ya hago, los meto todos, ¿no? Porque puedo, ¿sí? Entonces, uno mete todo nomás. W, gravimétrico 23, ¿sí? 0,23 por 1,35 por 75. Ya.
23,28. Entonces aquí, esto es lo que está diciendo que es. Para que entienda lo que está diciendo. Para un suelo con una profundidad de 75 centímetros, 23,28, hay 23,28 centímetros de llenos con agua. Eso es lo que está diciendo el ejercicio. Esa es la interpretación del ejercicio. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Si lo dibujaran, tendrían que dibujarlo. ¿Sí? Entonces, sin miedo. ¿Sí? Sin miedo. ¿Sí? Voy a subir estos ejercicios, ¿sí? Voy a subir estos y este resumen de la fórmula, ¿sí? La voy a subir, ¿sí? No va a haber nada más, se lo prometo, no va a haber nada más complicado que esto, ¿sí? No va a haber nada más complicado que eso. Revisen todos los ejercicios, reháganlos, ¿sí? No hay nada más, no hay nada más, nada va a ser más complicado que este ejercicio, se lo prometo, ¿sí? Se lo prometo, ¿sí? Les dije, lo conversamos con el profe y no vamos a hacer ejercicios tan largos, uno por tiempo y otro porque se estresan, chiquillos, porque es difícil y porque no están en una situación en la que es tampoco para nosotros fácil aprender a hacer ejercicios, ¿sí? Están cada uno en su casa. Generalmente cuando uno hace ejercicios en clase, en la vida real, es mucho más simple porque los compañeros les explican, los compañeros que van entendiendo lo explican, uno los junta en grupo, va solucionando las dudas ahí al tiro, ¿sí? Pero la idea ahora, chiquillo, es como digo, no va a haber nada más difícil que ese ejercicio que estoy proyectando ahora. Nada más difícil. Eso va a ser lo más difícil, el grado máximo de dificultad. Y luego vuelvo a repetir, no es tan difícil, ¿sí? No es tan difícil. Es entender los conceptos, por favor. Recuerden eso. Si yo entiendo los conceptos, entiendo lo que me están preguntando. Repasen los conceptos, ¿sí? Repasen, estudien, por favor, harto, ¿sí? La prueba no importa, o sea, como digo, cada uno va a tener una prueba distinta. Cada vez que se mete en la prueba cambia, ¿sí? Pero lo que les digo, ya, si le quieren preguntar a alguien que cacha más sobre un ejercicio, pregúntenle, ¿sí? Pero lo que pido cuando si le preguntan al compañero, ¿sí? Porque no entienden el ejercicio, pídanle que se lo explique, ¿sí? No le pidan que les dé la respuesta, pídanle que les explique el ejercicio, ¿sí? No importa si a través de la explicación les da la respuesta, no me importa, lo que me importa es que entre ustedes colaboren y que entiendan lo que están diciendo, ¿sí? Si alguien les da la respuesta, es como que yo les diera la respuesta de todo en la vida, ¿sí? Mira, voy a subir, chiquillo, voy a subir una clase de otro año, ¿sí? Una clase gigante de otro año, es una clase gigante, gigante, ¿sí? Que tiene toda la materia de la primera unidad, pero que es una clase fea, ¿sí? Y tiene varios ejercicios entre medio. Les voy a subir esa, ¿ya? Les voy a subir esa. ¿Ya? Les voy a subir esa clase. Tiene un montón de ejercicios de clase y están todos los ejercicios desarrollados. Les recomiendo, ¿sí? Les recomiendo que esa clase que les voy a subir, ¿sí? Es una clase larga, eterna, tiene ejercicios infinitos, ¿sí? La revisen, pueden leer, tiene más materia, lo que pasa es que tiene mucha materia. Y era una clase que yo hacía en otros años, ¿sí? Cuando no tenía que hacer la clase tan corta. Revisen esos ejercicios. Si quieren lo revisen tranquilito, ¿sí? Y hay varios ejercicios ahí resueltos. Traten de hacerlo ustedes, ¿sí? Ustedes los ven, traten de resolverlo y después ven cómo se resuelve, ¿sí? Les recomiendo eso. Tiene muchos ejercicios, muchos, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Voy a dejarte acá la clase, ¿sí? Voy a dejarte acá, sin miedo, ¿sí? Sin asustarse tanto. Ya, chiquillos, los dejo. Chao, chao, chicos.